A seguir con nuestra enseñanza que tenemos o que llevamos haciendo, que es la serie de Gálatas, y estamos en el capítulo 3, y hoy seguiremos del capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 18, ¿vale? Así que estaremos viendo Gálatas capítulo 3 de 15 a 18. Y como podéis ver, el tema de hoy es Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Pero antes de leer lo que tenemos que leer hoy, antes de leer el pasaje que normalmente leemos, vamos a hacer un repaso de, como siempre lo hacemos, para que la gente que no estuvieron el domingo pasado o que no han tenido tiempo para escuchar la enseñanza del domingo pasado, que entienden en qué camino estamos. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de que es imposible, totalmente imposible, complacer a Dios haciendo buenas obras. ¿Y en qué sentido? Que es imposible ganarse el favor de Dios por nuestras buenas obras. Es imposible ser salvo. Es imposible ser salvo por las buenas obras que nosotros hacemos. Completamente imposible. Es completamente imposible. Nadie puede nunca ser salvo solamente por guardar la ley. Olvídalo. La única manera que uno puede adquirir algo de Dios es pasando por Jesús. El Señor Jesús lo dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie, cuando dice nadie, es nadie. Nadie vaya al Padre sin pasar por mí. ¿Qué quiere decir? Que nadie nunca puede recibir algo de Dios, no importa lo que sea una bendición espiritual o sea una bendición material. Nadie puede nunca recibir algo de Dios sin pasar por el Señor Jesús. El Señor Jesús es este puente que a nosotros nos conecta con Dios. Es Él el reconciliador, Él quien nos reconcilió con el Padre. Porque a causa del pecado había una distancia entre el hombre y Dios. Pero por la muerte de Jesús, Él nos acercó más a Dios que nunca. Así que vimos también que tener fe en Cristo Jesús no tiene nada que ver con saber de su existencia, sino tener una suma y plena confianza, primeramente de quién es Jesús, y tener una suma y plena confianza de lo que Él hizo en la cruz. Y lo que Él sigue haciendo, porque Jesús no terminó, su obra no terminó en la cruz. Su obra Él sigue obrando hoy en día. Él sigue en el negocio que puede llamarlo un negocio de reciclaje, un negocio de transformación, cambiando vidas perversas, corazones perversos en corazones buenos que agradan a Dios. Él sigue trabajando hasta hoy en día a través de la persona del Espíritu Santo. Es decir, que la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados es lo que hace que Dios perdona nuestros pecados, y la resurrección de Jesús al tercer día, que Dios lo resucitó el tercer día, es lo que hace que Dios nos justifica, nos considera personas perfectas en sus ojos, no por nuestras obras, pero simplemente porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y hay un proceso que el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de una persona, y en el momento que pone su fe en Jesús, que es el proceso de la santificación. Muchas personas piensan que por haber salido un día delante de una congregación y hacer una procesión de fe o una oración de fe, o por haberse bautizado o estar tomando la comunión, piensan que con eso ya se salva. El Señor Jesús dice que es Él que permanece firme hasta el final quien se salva. ¿Qué quiere decir? Que no es una vez salvo, siempre salvo. No existe eso en la Biblia. Una vez salvo, siempre salvo. Cuando alguien te pregunta, ¿cuándo te salvaste? Podemos tener la tentación de decir que me salvé en el 2018. Pero si alguien me preguntó, ¿cuándo te salvaste? Yo le voy a decir, aún no soy salvo. ¿Por qué? Porque mi salvación aún no está completa. Se completará cuando Cristo venga. Y entonces ese día yo no tendré, el pecado no tendrá ninguna influencia sobre mi vida. La salvación se completa el día que Cristo venga. Por eso que cuando Él regresa, que la gente le verá descender de las nubes, no habrá ninguna segunda oportunidad, porque allí se completa todo. Así que estamos en el proceso
de llegar a esa salvación completa. Fuimos salvos cuando creímos, permanecemos salvos cuando permanecemos creyendo y seremos salvos cuando Cristo regrese. Así que no es una vez que yo hice una proclamación de fe, puedo vivir de cualquier manera, pensando que no, ya creí en Dios y puedo hacer cualquier cosa que yo pueda. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Mentira del diablo. La sangre de Cristo te limpió de los pecados que tú pecaste antes de poner tu fe en Cristo. Por eso que hay que confesar tus pecados todos los días para que esa sangre siga obrando, limpiando todos tus pecados hasta que Cristo venga. Pues es que la palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, no hablen de pasado, que si confesaste tus pecados, es si confesamos presente continuos. Así que cada día confesamos los pecados que hemos pecado para que la sangre de Cristo siga limpiándonos de toda inmundicia. Así que de aquí, hermanos, seguiremos con lo que el apóstol Pablo está diciendo en su carta a los Gálatas. Así que por favor, acompáñame a Gálatas capítulo 3. Estaremos leyendo del versículo 15 a 18. Gálatas 3, de versículo 15 hasta el versículo 18. Así dice la palabra del Señor. Gálatas 3, de versículo 15 hasta el versículo 18. Pablo dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Él lo va a explicar cuál es el siguiente. El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. ¿En qué caso? Que así como nadie puede revocar o modificar un acuerdo, así es en este caso. ¿Pero en qué caso? El versículo 16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Escucha bien, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y note que la escritura la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. 17 dice, lo que trato de decir es lo siguiente. Aquí él intenta explicar. Lo que trato de decir es lo siguiente. Que el acuerdo que Dios hizo con Abraham, los que han estado leyendo Génesis capítulo 21, 22, 23 y todo eso y nuestra lectura diaria, vais a entender mucho mejor lo que Dios habló con Abraham. Y vais a entender mucho mejor lo que Pablo intenta de explicar, la conversación que Dios tuvo con Abraham. Dice 17, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. 430 años más tarde es cuando Dios dio la ley a Moisés. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿por qué? Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia, ¿qué herencia? De todas las promesas que Dios había prometido a Abraham. Si fuera posible recibir esta herencia por cumplir la ley, entonces esta herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Dios entregó a Abraham todo lo que él había dicho que hará a Abraham. No le dijo que Abraham debes cumplir la ley o debes cumplir esto para que yo te bendigo o para que yo te doy eso. Dios hizo una promesa solemne porque no había otro nombre en el cual él pudiera jurar. Él juró con su propio nombre que él cumplirá sus promesas a Abraham. Como siempre, vamos a ir rompiendo versículo por versículo para poder expandirlo y comprenderlo. Así que empezamos con el versículo 15. El versículo 15, Génesis 3:15. El apóstol Pablo, aquí sigue su argumento usando una ilustración para dar a comprender la seriedad que hay, hermanos, que cuando Dios hace una promesa, Él lo cumple. Así que Pablo intenta de hacernos comprender aquí en el versículo 15, cuál es, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Nadie puede romper ni anular un acuerdo irrevocable. Que humanamente Pablo está como comparando un contrato
firmado entre dos personas. Que una vez dos personas se sientan como para firmar un contrato de arrendatario o un contrato para coger un préstamo del banco o cualquier contrato, un contrato laboral, las dos partes se sientan y llegan a un acuerdo. Vale, yo te pago tanto y tú trabajas tantas horas y tu posición y tu trabajo es esto. Así que bajo este contrato, ambas partes están obligados a cumplir lo que ellos han prometido. Pero aquí Dios no está haciendo un trato con Abraham en este sentido de que Dios promete y Abraham también promete. Dios está prometiendo él mismo. Abraham no tiene nada que ofrecer a Dios porque Abraham mismo pertenece a Dios. Todo lo que tiene Abraham, todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Así que hay promesas para nosotros, promesas que podemos adquirir, que son promesas, que si no la tenemos es simplemente porque no nos movemos para ir a recibirlas. Si alguien dice que hoy es tu cumpleaños, pasa por mi casa y búscate un regalo. Si no vas a su casa, ¿acaso recibirás el regalo? No. Si alguien dice que tengo un regalo para ti, tengo una promesa, tengo algo para ti, pero debes venir a buscarlo. Si no te mueves para ir a buscarlo, no lo vas a conseguir. Hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay un predicador que una vez dijo que mucha gente cuando muere, muchos cristianos que aman al Señor con todo su corazón, que muchas veces, o algunos de ellos cuando morirán y llegarán al cielo, se darán cuenta de cuántas cosas no tuvieron en la tierra por el simple hecho de que no se acercaron a Dios para recibirlas, porque son promesas estipuladas por Dios mismo en su palabra. Así que aquí recuerden lo que hablamos el domingo pasado. Es imposible agradar a Dios haciendo buenas obras. Así que Pablo lo pone bien claro. Una vez el contrato está firmado entre dos personas, este contrato, las dos partes están totalmente obligados a cumplir sus obligaciones que están escritas en el contrato. Es como cuando uno quiere tomar un préstamo, como les he explicado. Es imposible que uno rompe este contrato después de haberlo firmado. Dios hizo una promesa. Y sabemos cómo dice la palabra, que Dios no miente. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Él dijo, yo estaré con vosotros. El Señor Jesús dijo que yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué nosotros vivimos aún con ese temor de que Dios nos ha abandonado? ¿Cómo vivimos con ese temor de que Dios no nos escucha? Él dice, cualquier cosa que pedís en mi nombre al Padre, creyendo yo os daré. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo pedimos? Quizás, como dice Santiago, quizás pedimos, pero pedimos mal, porque queremos usarlo para nuestros propios, para demostrar que tenemos. Por eso que a veces no tenemos. Hay promesas para los que toman la decisión de permanecer en Cristo. Hay promesas para los que ponen su fe en Cristo Jesús. Así que en esta comparación, Pablo está a punto de presentar algo. Algo que, hermanos, quiero que presten atención a lo que dice el versículo 16. En el versículo 16, Pablo dice, Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Escucha bien, Dios ha dado la promesa que Dios tiene, que la promesa que Dios hizo, lo hizo a Abraham y a su hijo. Pero vamos a ver que Dios hizo dos tipos de promesas. Hizo una promesa espiritual, una promesa material, o promesas materiales. Promesa espiritual y promesas materiales. Promesa espiritual, Él lo hizo a través de una descendencia de Abraham. Que a través de esa descendencia toda la humanidad, todos nosotros seremos bendecidos. E hizo otra promesa que era, te haré una nación grande, te voy a enriquecer, te voy a hacer esto. Y la descendencia de Abraham, que es el pueblo actual de Israel, están aún beneficiando de esta promesa que Dios hizo a esta nación. Pero la promesa que Pablo está hablando aquí no es la promesa material, es una promesa de bendición, una promesa mucho más mayor que una promesa material que con el tiempo se irá desvaneciendo, o las polillas llegan, o los ladrones entran para romper o para robarlo, o el óxido se lo come, o cualquier cosa puede pasar. Aquí Pablo no está hablando de una promesa material que tarde o temprano se nos desaparece en el bolsillo como el dinero. Pero está hablando de una promesa totalmente espiritual. Dice, Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que las escrituras no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere
a Cristo. Así que recuerda lo que vimos el domingo pasado, que la promesa que Dios había hecho a Abraham a través de su descendencia. No sé si se acuerdan lo que escucharon la enseñanza o lo que estuvieron aquí el domingo pasado. En Génesis capítulo 22 y 18, Dios prometió a Abraham que por él, por el simple hecho de que Abraham le había obedecido, por el simple hecho que Abraham tomó la decisión de creer y de confiar en lo que Dios le había dicho, Dios le prometió un hijo varón de su descendencia que iba a hacer algo grande a través de este niño que bendecirá todas las demás naciones de la tierra. Dice Génesis 22, 18, que y mediante tu descendencia todas las naciones, dice descendencia, una persona, un hijo, uno de tus hijos, mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Porque me has obedecido. ¿Ves la obediencia que tiene más bendición que el sacrificio? Mucha gente se matan para hacer cosas temporales para Dios. Pero Dios pone solamente unas cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas de las veces no estamos satisfechos con la sencillez que Dios nos da o que nos presenta para poder recibir algo de Él. Pero queremos complicarlo más con más cosas. A Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo por su fe en Él. Y el hijo varón que Dios prometió a Abraham, que era a través de ese niño que todas las naciones de la tierra serán bendecidas, eso representaba a Jesús. Pero aún así Dios había dicho a Abraham que Él le iba a dar un hijo a Sara, su mujer. Que a través de este hijo que era Isaac, el hijo prometido, Dios le iba a hacer una gran nación. Hermanos, quiero que lo entendamos que hay dos promesas aquí. Hay una promesa espiritual y una promesa material. Pero lo que Dios está enfocando aquí, cuando dice que todas las naciones de la tierra serán bendecidas a causa de la obediencia de Abraham, no está hablando de las bendiciones materiales de Abraham. Está hablando de las bendiciones espirituales que vendrá a través de la obediencia de Abraham. Esa bendición espiritual es a través de un solo descendiente de Abraham. Un solo. Aunque Dios tuvo que usar la descendencia de Abraham, sus hijos, para llegar hasta ese descendiente, que a través de ese descendiente el mundo entero tendría que ser bendecido. Pero la promesa más importante para Dios era la bendición espiritual. Por eso que Pablo dijo que morir para él era ganancia y vivir para él era Cristo. Porque el simple hecho de haber conocido quién era Cristo, él consideraba todas las cosas que él tenía, todo su conocimiento, todo lo que el mundo puede ofrecerle como basura. Todo, hermanos, en nuestras vidas se convierte en basura cuando nosotros llegamos a tener una revelación plena, o una revelación, aunque sea mínima, de quién es Jesús. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le preguntó a Pedro, oye, ¿qué dice la gente quién soy? Contestaron los discípulos, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres esto, y otros dicen que eres esto, y esto, y esto, y esto. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿y tú? ¿Quién dices que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le dijo, no te reveló ningún hombre, sino mi Padre. Por el simple hecho de que Pedro entendió y fue revelado, tuvo una revelación de quién es Jesús. La historia de la Biblia dice que cuando Pedro quería matar a Pedro, iban a crucificarle. Pero Pedro suplicó que él no era digno de morir como su maestro. Suplicó que le crucificaran cabeza abajo. Simplemente ¿por qué? Porque él llegó a tener un conocimiento, una revelación digna, bonita, preciosa, hermosa de quién era su maestro. De tal manera que cuando ellos predicaban no les importaba lo que la gente pensaba de ellos. No les importaba si pasaba hambre, ni desnudez, ni frío, ni nada. Gente que cuando les pegaban, salían de la cárcel después de haber sido golpeados, salían alabando a Dios. Gracias, Señor, gracias por hacernos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Pero hoy en día muchos no quieren sufrir para Cristo, muchos se esconden. No quieren que la gente sepa que son cristianos. O muchos se llaman cristianos, pero cuando les escuchan hablar es imposible creer que de verdad son cristianos.
Así que en el versículo 16, Pablo no está tomando en consideración para nada. Él no está tomando en consideración las promesas materiales que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, que son el pueblo de Israel. Él no está tomando en consideración eso, sino él está tomando en consideración la bendición espiritual, que es la salvación que el mundo entero recibirá por la obediencia de Abraham a través de una descendencia suya, que es el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Los que han estado tomando en serio, hermanos, vuelvo a repetirlo, los que han estado tomando en serio las lecturas que estamos haciendo diariamente, se darán cuenta de que en Génesis capítulo 12, y no solamente el capítulo 12, Génesis de capítulo 12 hasta el capítulo 22, hay muchas promesas de parte del Señor en esos pasajes, pero muchas promesas. Promesas como que no son las promesas, digamos, las promesas espirituales, pero promesas materiales que Dios le hizo a Abraham. Veréis promesas como que Dios prometió a Abraham que te daré una tierra nueva, te haré una gran nación, te daré riqueza. Todas esas eran promesas materiales. ¿A quiénes? A los hijos biológicos o descendencia biológica de Abraham. Pero había una descendencia de toda esa descendencia, que a través de esa descendencia Dios iba a bendecir no solamente a Abraham, pero a todas las naciones. Así que la promesa más determinante para la obediencia de Abraham era que afectará a todas las naciones de la tierra y será solamente a través de un descendiente de Abraham, un descendiente varón, tal como hemos visto que ese descendiente es la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo sigue en el versículo 17, dice en el versículo 17, lo que trato de decir es lo siguiente. Él está aclarando todo lo que nosotros acabamos de ver. Así que él está poniendo bien claro lo que él acaba de explicar. Hermanos, por eso que es muy importante la predicación expositiva, para que se explica lo que significa cada palabra, cada cosa. Pero lo más terrible que un cristiano puede hacer es vivir su vida cristiana dependiéndose de las predicaciones de los domingos. Eso es lo más triste y lo más terrible que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque su fe en Cristo Jesús no debe depender de lo que yo les predico todos los domingos. Su fe en Cristo Jesús debe depender de lo que usted descubrió mientras estudiaba la palabra por sí misma y recibió una iluminación del Espíritu Santo, que Jesús de verdad es el Hijo de Dios. Para que cuando vengan momentos de tribulación, usted no va a poner su fe en lo que dijo su pastor, pero pondrá su fe en lo que Dios mismo se lo reveló. Por eso que es importante que todo creyente estudie la palabra por sí misma y llegar a las conclusiones personales de lo que la palabra está diciendo. Porque muchos llegan a debate, empiezan a debatir con otras personas o quieren siempre tener razón. Pero si les pregunta, ¿dónde aprendiste eso? Dice, el pastor fulanito tal dijo esto. Así que la fe de muchos creyentes están basadas sobre lo que dijo el pastor fulanito tal porque es famoso, o la pastora fulanito tal porque es famosa. Eso es un error. Nuestra fe tiene que ser basada en lo que nosotros mismos tomamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios y recibimos una iluminación personal de lo que el Espíritu Santo nos confirma, que lo que escuchamos el domingo es lo mismo que Dios quiere que nosotros comprendemos. Ahí tenemos fe. Así que nadie toma mi palabra y decir amén, sí, es cierto, y vaya por ahí y decir que yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor Alex. No, pues estás muy equivocado, muy equivocada. Es porque lo dice el Señor en su palabra. Usted lo leyó y lo estudió y el Espíritu lo confirmó que eso sí que es cierto. Así debe ser. Así que en el versículo 17 Pablo nos dice, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. 430 años más tarde, Dios mantuvo la misma promesa, el acuerdo que tuvo con Abraham. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿dónde fue eso? En el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Dios no puede romper su promesa. Así que la palabra dice que Él es fiel cuando somos fieles. Y Él permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles. Aún cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Él nunca puede negar quién es Él. Él es la definición perfecta de qué es la verdad.
¿Qué es la verdad? La verdad es Dios. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Él es la definición perfecta de todos los buenos atributos. Es Él. Podemos cambiar, pero Él nunca cambia. Él no muta. Nuestros deseos cambian, pero sus promesas son permanentes para siempre. Si lees la Biblia, todo lo que Dios declara en la Biblia, todo lo que Él promete en la Biblia, créelo, acéptalo. Porque Él no miente, Él no cambia ni ninguna de sus promesas. Así que Pablo aquí en el versículo 17 nos confirma que aun que Dios le dio la ley a Moisés 430 años después en el monte de Sinaí, eso era después de que Dios había desplegado su poder en la tierra de Egipto y sacó el pueblo de Israel que estaba en la esclavitud durante 400 años. Y dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón, porque Faraón no quería sacar a los hijos de Israel, así que Dios endureció su corazón. Y Romanos capítulo 1 también nos hace entender que Dios llega a un momento que abandona a las personas. ¿Qué quiere decir? Que uno puede estar viviendo en pecado continuo y está escuchando la palabra continuamente, y Dios le está hablando de la palabra continuamente, y está endureciendo su corazón continuamente, y llega a un punto que Dios dice que sabes que, adiós, y te abandona. Pues que los hombres hacen lo que quieren hacer con sus cuerpos con otros hombres, y las mujeres con sus cuerpos con otras mujeres. Ahí vienen todas esas perversidades que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios les abandonó en Génesis, en Romanos capítulo 1. Dios abandona. Ve, ¿quieres? Ok, disfrútalo. Pero en la eternidad, ahí estaré, para siempre esperando. Así que una promesa es una promesa cuando tiene que ver con Dios. Eso nunca lo olvidemos, hermanos. Una promesa es una promesa cuando tiene que ver con Dios. Nosotros los padres podemos hacer promesas. Te compraré esto en Navidad a mi hijo. Te compraré esto durante tu cumpleaños. Te compraré esto. Pero el futuro no depende de nosotros. Los momentos difíciles pueden venir. Podemos haber prometido algo y llega el momento de cumplir esa promesa. No tenemos los medios para cumplirlo. ¿Acaso nuestros hijos dejarán de ser nuestros hijos? No, simplemente somos humanos. Hemos leído en el Salmo 103 que Dios se acuerda que solamente somos polvo. Somos nada más que barro. Con el soplo de su boca desaparecemos. Así que Dios entiende nuestras limitaciones. Por eso que en Hebreos nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos a Jesús en la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que solamente es Dios. No, Dios no se quedó solamente en el cielo para salvarnos, se hizo hombre a 100% como nosotros, probó la carne, probó las tentaciones de la carne, probó todo lo que tiene que ver con la carne. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oramos en el nombre de Él, Él comprende nuestras debilidades y nos puede ayudar en tiempos de dificultades. Así que no tenemos un Dios que no comprende nuestras debilidades, no tenemos un Dios que solamente es Dios, tenemos un Dios que su Hijo se hizo hombre, probó todo lo que nosotros estamos probando, pasó por todo lo que nosotros estamos pasando, y podemos acercarnos confiadamente a su presencia y decir: Señor, tú comprendes. Y sé lo que estás pasando cuando tus amigos te abandonan, porque los míos me abandonaron. Sé lo que está pasando cuando la gente habla mal de ti por lo que no has hecho, porque hablaron mal de mí por lo que no he hecho. Sé lo que significa estar a punto de entregar tu voluntad para hacer algo que a ti no te agrada, porque tuve que entregar mi voluntad para morir por vosotros. Entiendo todo eso. Así que tenemos a alguien que nos comprende. Así que si Él hace una promesa, si Él pudo hacer algo así por nosotros y hace promesas, podemos confiar en sus promesas, en todas sus promesas. Porque Él permanece fiel, aun cuando nosotros, hermanos, somos infieles. Dios nunca rompe sus promesas. Él dio la ley a Moisés, sí, y mantuvo su promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra por la obediencia de Abraham. Él dio la ley, sí. Él dio la ley a Moisés, pero ¿para qué Dios dio la ley a Moisés? Vimos un trocito el domingo pasado, y si el Señor lo permite, lo veremos el próximo domingo. La función de la ley. Dios nos dio los 10 mandamientos para que nosotros guardamos los 10 mandamientos. No podemos, nadie puede. Si alguien te dice que puede guardar los 10 mandamientos, se engaña a sí mismo. Nadie puede. Hay un motivo, una razón por la cual Dios los dio. Hay un motivo. Los 10 mandamientos, solamente para dar un iceberg, una gota de lo que veremos el próximo domingo y lo que vimos el domingo pasado. Los 10 mandamientos son simplemente, la función es desnudarnos para que vemos lo malvado que somos.
lo perdidos que somos. Es el estándar de Dios para que nosotros podamos ver cuántas basura hay en nosotros. Y cuando tú ves cuánta basura hay en ti, no te vas a comparar con tu hermano que es la misma basura que tú. Buscarás un estándar mucho mejor, porque el ser humano que se compara con otro ser humano es un ser humano perdido. Porque eres tan imperfecto como la persona con quien te compares. Nuestro estándar de comparación tiene que ser Jesús, porque Él es la perfección. Es con Él tenemos que compararnos. Y si nos comparamos con Jesús, nos quedamos con la boca callada, no criticamos a nadie. Nos quedamos imperfectos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Así que la ley no fue dada para que nosotros la guardamos, simplemente para que vemos nuestra necesidad de una salvación. Ahí vino Jesús, que dijo que yo no vino para eliminar la ley, no, vino para cumplirla, porque fue el único que pudo cumplir la ley. Así que Él la cumplió por nosotros. Y todas las bendiciones que hay en esta ley, de cumplirlas, todas, las recibimos nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Así que, de esa promesa que Dios le dio a Abraham, Dios no solamente promete la salvación en Cristo, sino nos promete también el Espíritu Santo para empoderar al creyente en su vida cristiana. Porque muchos cristianos, ¿qué pasa? Nos bautizamos y vivimos de cualquier manera. No hay deseo por el Espíritu Santo. Mucha gente dice que los dones del Espíritu Santo ya terminaron. No han terminado, hermanos. Jesús sigue obrando. El Espíritu Santo nos da el don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas. No hablo de los desorden y de las palabrerías, de tonterías que a veces escuchamos. Hablo de un don de lenguas, idiomas que existen. No como gallos o como perros que ladran. Hablo de idiomas que existen, que nosotros nunca hemos aprendido. No sabemos ni de dónde viene, ni hemos escuchado, pero Dios nos da el don de lenguas, de hablar un idioma diferente que le alaba a Él. Él da el don de interpretar esta lengua. Él da el don de profecía, diferentes dones. Él sigue obrando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que antes estaba con nosotros, ahora está en nosotros, obrando, cumpliendo, terminando la obra que Cristo empezó cuando Él estaba aquí en la tierra. Así que Cristo aún no ha terminado su obra. ¿Quieres que Cristo siga obrando en ti? No hay nada más que tener que hacer que acercarte a Dios y recibir ese don. Es parte de la promesa. Dios prometió su Espíritu Santo. Sí, Él lo va a dar a cualquier persona que lo pide. Es lo que dice la palabra. Nosotros siendo padres malos, un hijo mío me pide pan, no le voy a dar piedra. Si me pide pez, no le voy a dar una serpiente. Y cuanto más a Dios, Dios dará su Espíritu Santo a cualquier persona que lo pide. Él quiere derramarnos su Espíritu Santo, quiere empoderarnos para que podamos cumplir su promesa. Forma parte de las promesas que Dios lo hizo a Abraham. Pero tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Cristo tiene que ser nuestro todo y todo. Entienden una cosa, hermanos. La salvación es absolutamente gratuita, totalmente. Y la salvación es del Señor, no de nosotros, no por nuestras obras, es puramente del Señor. En el trabajo terminado de Jesús en la cruz, pero esto requiere arrepentimiento y fe para los que quieren esa promesa. Arrepentimiento de todos nuestros pecados pasados y fe en la obra acabada de Jesús en la cruz y permanencia hasta el final. Permanencia hasta el final. Eso es lo que a veces nos falta. No queremos permanecer. Las cosas de Dios es mucha carga para nosotros de alguna manera. No queremos permanecer, queremos vivir de cualquier manera, queremos hacer las cosas de la manera que nosotros deseamos. Pero eso nos toca a nosotros, permanecer en Él hasta el fin. Eso es lo que Dios nos demanda. Que debemos arrepentirnos. No nos salvamos por hacer buenas obras, pero la obediencia o la fe en Cristo Jesús, tal como declara en Efesios capítulo 2. Presta atención, hermano. Efesios capítulo 2, de versículo 8 a 10 dice:
Dios, Efesios 2, 8 a 10 dice, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Así que hay cosas que Dios preparó para nosotros tiempo atrás, que Él nos ha salvado para que hagamos esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede ser salvo por hacer esas cosas buenas que sabe que hay que hacer. Es a través de nuestra salvación que tenemos el deseo pleno de hacer esas cosas buenas que Dios tiene preparado para nosotros. Porque he visto personas que piensan o confían en el hecho de que dan dinero a los pobres, son caritativos, o dan dinero a los pobres, ayudan a la gente que tiene necesidades, y sobre sus buenas obras piensan que Dios les va a tratar de una manera VIP cuando mueren. Hermanos, olvídalo. Si fuera necesario así, Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesús de morir en la cruz por nuestros pecados. Dios no hubiera matado, porque Él mató a su Hijo por nosotros. La salvación es gratuita para nosotros, pero le costó a Dios algo. Escucha bien, hermanos, la salvación es gratuita para nosotros, porque no pagamos. El dinero, puedes decirlo así, no sale de nuestro bolsillo. Pero le costó a la persona que te regaló esta salvación, le costó la vida de su Hijo. Así que sí le costó la vida del Hijo de Dios. Sí le costó su vida. ¿Qué hará Dios con las personas que rechazan la salvación? Pues que la Biblia dice que hay de aquellas personas, hay de ellos, que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, que es algo terrible caer en las manos de Dios. Hermano, hay que tener miedo. Cuando hablo de miedo, hablo de miedo. Porque cuando los hijos de Israel tuvieron miedo cuando Dios descendió en el monte de Sinaí, el monte se cubrió con fuego y humo y terremoto. Dijeron que no, Moisés, ¿sabes qué? Tú habla con Dios. Nosotros no quedamos aquí. Es que nosotros no podemos. Si Dios sigue hablando, moriremos. Así es Dios. Es temible Dios. Pero hemos perdido el temor de Dios. Pensamos que Dios ha cambiado. Por eso que hay pecado en la iglesia, pecado alrededor de la iglesia, pecado fuera de la iglesia. Porque la gente vive de cualquier manera. No, Dios es amor, sí, pero es fuego consumidor, es santo. Dios es santo. Es cierto que Él comprende que solamente somos polvo. Es cierto que Él comprende que solamente somos barro. Pero Él nunca nos dirá de hacer algo que no podemos hacer. O algo que su Hijo mismo no hizo. De ninguna manera. Vivir en santidad es la evidencia de la salvación. Una persona salva vive en santidad. Desea vivir en santidad. Cuando falla a Dios, le quebranta el corazón de haber fallado a Dios. No se deleita en el pecado. No en el medio. Así que vivir en santidad no es que, vale, no es como un fumador que deja de fumar y se considera salvo porque ha dejado de fumar, pero sigue fornicando, adulterando y haciendo otras cosas. No, eso no es santidad. Eso es dejar un mal hábito. Y dejando los mal hábitos no salva a nadie. No salva a nadie. Es dejando el pecado y poniendo la fe en alguien que nos puede salvar. Necesitas poner tu fe en Jesús y descansar en su obra expiatoria para permanecer en Él. Tal como la ilustración que hicimos de socorrista el domingo pasado, que imagínense que en una playa hay un socorrista que está sentado en su banquete para socorrer a la gente en la playa. Está viendo todo el mundo, hay gente en la orilla aquí hablando, jugando y charlando y haciendo sus cosas. Y bruscamente dos hombres que estaban ahí nadando cerca de la orilla, cerca de la orilla nadando, vino unas olas grandes que pueden representar el pecado. El agua representa el pecado y la arena representa el mundo y la gente que está en el mundo. Y dos personas que estaban ahí, el agua les lleva hasta las profundidades. Y el socorrista se queda pensando. Estamos haciendo una comparación entre el calvinismo y el armenianismo. Y diciendo que ambas creencias o ambas doctrinas le faltan algo. Porque el calvinista dice, para el calvinista el socorrista se queda mirando y decide, vale, yo te salvo a ti y tú te mueres.
Es como un padre que tiene hijos. Hemos leído en Salmo 103 que Dios es como un padre, ¿no? Para nosotros. Imagínense que un padre tiene hijos, o una madre tiene hijos, o un padre tiene hijos, y decide que, vale, yo voy a tener un hijo y luego lo mato. Y tengo otro, luego lo guardo. Uno lo mato, uno lo guardo. ¿Qué tipo de padre? Eso no es un padre. Ni los animales hacen eso. Ni las hormigas hacen eso. Pero ese es el calvinismo. Que Dios decide de crear. El socorrista se queda en su banquete, mira a las personas que se están ahogando y decide salvar uno y decide matar al otro, que el otro se ahoga. Eso no es doctrina bíblica. El armenianismo dice que, vale, Dios, el socorrista se queda y mira y grita, esfuérzate, puedes nadar, esfuérzate. Y el otro se esfuerza, el otro que no puede esforzarse se ahoga. Así que uno con sus propios esfuerzos se salva. Cuando sale, ¿qué dirá? Lo hice yo, ¿no? Lo hice yo. Tuve más fuerza que el otro, se ahogó. Eso no es doctrina bíblica. Porque la palabra que hemos leído en Efesios 2, 8 a 10, que la salvación es del Señor. Somos salvos no por nuestras buenas obras, es un regalo de Dios. El tercer punto que para mí los calvinistas y los armenianistas fallan es el tercer punto de que el socorrista sale corriendo para salvar a ambos hombres. Tiran el flotador y les anima de coger el flotador, pero es él quien les tira, les saca del agua. Es él quien les salva. Uno por su orgullo, porque no quiere que le salven, porque ¿qué dirán la gente? Piensa en lo que dirá la gente. No quiere coger el flotador y se hunde, se muere. ¿La culpa fue de quién? De él. Pero uno toma la decisión porque reconoce su debilidad, su incapacidad de salvarse a sí mismo. Coge el flotador y el socorrista le tira afuera. ¿Quién le salvó? ¿Él? No, el socorrista le salvó. La salvación vino del socorrista, pero él tuvo que creer. Él tuvo que poner su fe en el socorrista. Él tuvo que depender del socorrista para ser salvo. Eso es la doctrina bíblica para mí. Pero no diga amén, búscalo usted mismo. Y que el Espíritu Santo le traiga esta convicción que sí que es esa doctrina bíblica. Porque hay un pastor muy conocido en Almería, un joven inglés, que a causa del coronavirus se hizo muy famoso por internet y da muchas noticias cristianas y esas cosas. Y un día escuché uno de sus vídeos, de verdad que me quebrantó el corazón, porque es calvinista pura. Él dijo que era armenianista, que tampoco es la doctrina bíblica, y después se cambió en calvinismo. Es como salir, estás haciendo una salchicha y parece que la salchicha está viva y la salchicha salta del sartén y se cae en el fuego. Me salvé de la sartén. No, pero estás en el fuego, ¿sabes? La salchicha tiene que saltar del sartén y salir y se mete en la nevera para enfriarse. Es lo que dice, ese hombre cree que Dios crea a algunas personas para mandarles al infierno y otras personas para mandarles al cielo. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué animamos a la gente que se arrepienten si no van a arrepentirse nunca? Han sido creados para ir al infierno. ¿Para qué Dios dice para qué Jesús hace una invitación que venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y os haré descansar? ¿Para qué la historia de la parábola del gran banquete? Que un hombre hizo un gran banquete, invitó a sus invitados, no quisieron venir, y dijo a sus siervos, vayan a la calle, búscame todo el mundo, que venga. Una invitación abierta para todo el mundo. La salvación es para el mundo. Juan 3, de 14 a 18 nos dice bien claro, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, más tengan vida. Todos aquellos, no algunos que fueron seleccionados, que creen en Él para que tengan vida eterna. Todos. El 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para que todas aquellas, ¿quiénes? Aquellas personas que creen en Él. Así que no es un grupo VIP seleccionado por Dios, que tú te salvas tú al infierno. No. Todos aquellos que creen en Él no se pierden, más tengan vida eterna. El 17 dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino que a través de su Hijo, ¿qué pasa? Que el mundo entero sea salvo. Así que, ¿dónde está ese Dios tirano que crea a las personas y le manda al infierno y crea a otras personas para salvarles? Es necesario que individualmente estudiamos nuestras Biblias. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús y descansar en su obra expiatoria para permanecer en Él. Necesitamos. El apóstol Pablo sigue con su discurso en el versículo 18. Ahí termina, dice:
Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se le concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Qué quiere decir por eso, hermanos? Que si Abraham debería guardar la ley para que Dios cumpliera su promesa, entonces ya no sería una promesa y se convertirá en algo de condición. Si yo le digo a mi hijo, te compraré un libro, no le he preguntado que tienes que arreglar tu habitación 6 días a la semana, eso no. Yo le prometí, te voy a comprar un libro y esta. No porque eres bueno o porque trabajaste bien, es porque se me dio la gana de comprarte un libro, te voy a comprar un libro. Pero si yo le dije, si estudias bien, sacas buenas notas, al final del curso, pídeme lo que quieras, o te voy a comprar una bicicleta. Eso ya se convierte en condiciones que se debe cumplir. Esa es la ley. La ley dice que tienes que obedecer, tienes que hacer eso, y cuando lo haces, recibes eso. Pero ¿quién puede guardar la ley? Nadie. Así como no podemos guardar la ley, somos condenados entonces por no poder guardar la ley. Así que necesitamos ser salvados por la condenación, la maldición que hay en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos guardar? Ahí es por eso que levantamos nuestras miradas a la persona que está crucificada en esta cruz. Levantamos nuestra mirada, como los hijos de Israel levantaron su mirada cuando fueron mordidos por serpientes venenosas en el desierto porque habían murmurado y pecado contra Dios. Levantaron su mirada y miraron la serpiente de bronce que Moisés había hecho por orden de Dios. Y todos que miraron la serpiente vivieron. Así también cualquier pecador que mira a Jesús crucificado en la cruz y cree que Él está ahí en la cruz por sus pecados y pon su fe en Él, que solamente lo que Él ha hecho por mí, que yo recibo la salvación de Dios, y cree que su resurrección es lo que hace que Dios me justifica, pues la salvación es tuya, no porque tú la mereces. Dios está pagando tus crímenes con la vida de su propio Hijo. Ahí se convierte en gratis para nosotros, pero no para Dios. Pero Dios, en su gracia, ¿qué decir? Aquí dice que Dios, en su inmensa gracia, Él tomó la decisión de entregarle la salvación a Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Abraham no lo merecía para nada. Dios hizo una promesa a Abraham que finalmente se cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplió? Porque Dios mismo lo prometió. Él cumplió su promesa. Con esta aclaración de Pablo podemos llegar a la misma conclusión como Pablo llegó en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pablo dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas, escuchen bien hermanos, eso es precioso, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Eso hay una coma, respecta las puntuaciones. Todas las promesas de Dios son en Dios, sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios promete, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él no miente. Esa es la primera parte. Todas las promesas de Dios en Él son sí, coma, y en Él, amén. Así que doble afirmación. Son sí, amén. Amén, ¿qué significa? Que así sea. Así que todas las promesas de Dios son sí, y así será. Y así sea. ¿Qué significa? Que cuando usted estudia la palabra de Dios y ve alguna promesa de Dios, créelo, no lo dudes. Aunque Abraham no vio la promesa en su vida, vivió una buena vejez, pero creyó que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Totalmente, descansó en eso. Termina, 2 Corintios 1:20 termina diciendo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que cualquier cosa que Dios hace es para su gloria, no para nosotros, es para Él mismo. Con esto llego a la conclusión, hermanos, de nuestra enseñanza, que podemos confiar plenamente en todas las promesas de Dios en la Biblia. Todas. Promesas como en el mundo, porque muchas veces nos gustan buscar las promesas positivas, que os voy a bendecir, os daré mi espíritu. Pero hay promesas también que no son muy positivas en la Biblia. Promesas como en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vais a sufrir. Promesas como el que quiere vivir piadosamente para Dios hallará persecuciones.
Son promesas así, promesas difíciles de aceptar, que cuando oremos queremos olvidar esas promesas, pero están ahí. Y cuando vienen esos momentos difíciles, no queremos aceptarlo, empezamos a reprenderlo. Diablo mentiroso. No, el diablo no tiene poder. Le damos tanto poder al diablo, más de lo que él tiene. Job fue afligido por el diablo, pero bajo la autoridad ¿de quién? Dios. Nada ocurre en nuestras vidas si no es la voluntad de Dios. Aunque es la vida de un hijo o la muerte de un hijo, de un ser querido, lo que sea, cualquier cosa que pase en su vida es porque Dios lo permite. Ningún árbol cae ninguna hoja cae de un árbol sin la voluntad de Dios. Ningún pelo cae de su cabeza si Dios no lo permite. Nada ocurre si Dios no lo permite, sea buena o sea mala. Hay promesas como: yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Eso no lo dudes. Cristo lo prometió, Él lo va a cumplir. Y dice también que el que sigue pidiendo recibirá. El que sigue tocando se le abrirá. No es que hay que pedir una vez, sigue pidiendo. Como un hijo que no deja a su madre descansar ni a sus padres descansar cuando quiere algo. Mami, ¿te acuerdas que me prometiste eso? Vale, hijito, espera, final de mes. Final de mes llega, las cuentas no cuadran, hay mucha dificultad. Mami, pero me prometiste. Vale, siguiente mes, el niño, mami, sin parar. Salmo 103 nos dice que Dios es como un padre. Eso, hermanos, no significa que los padres tienen que darle siempre a sus hijos. Por favor, nunca recompensa a un hijo malcriado, jamás. A un hijo desobediente, no lo hagas. Un hijo desobediente no le recompenses, porque le está maltratando, le está matando aún más. Pero si quiere regalárselo, no es algo bueno que ha hecho, simplemente es la bondad de un padre, el amor de una madre. Hazlo con corazón, no porque solamente quiere recompensarle, porque el día que no le recompensa por algo bueno, tendrás problemas. Hay problemas como: el que viene a mí no lo echaré fuera. Eso es una invitación para todo el mundo. El que viene a Jesús no será echado fuera. El que permanece firme hasta el fin, ese sí que será salvo. Jesús nos promete que su Padre es poderoso para guardarnos, mantenernos firmes sin caída hasta el fin. Él puede preservarnos. Entonces, si guardar la ley no nos salva, ¿por qué entonces Dios dio la ley? ¿Por qué entonces Dios dio la ley? Después de haber hecho tantas promesas impresionantes a Moisés. ¿Por qué Dios dio la ley a Moisés? ¿Para qué nos sirve la ley a nosotros hoy en día? ¿Qué podemos hacer con la ley que Dios nos ha dado? Con esas preguntas y todo eso, si el Señor lo permite, seguiremos el próximo domingo a partir del versículo 19, para comprender por qué Dios dio la ley y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas, o cómo nos puede servir a nosotros para acercarnos más al Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque no hay otro Dios digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de honor como tú. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra no solamente sea oída, Señor, pero que da fruto en nuestras vidas. Que no seamos solamente oyentes de tu palabra, pero ayúdanos a ser hacedores de ella. A confiar en tus promesas, Señor. En esos momentos difíciles, que seamos tal como dijo el Señor Jesús, que el que oye mi palabra y las guarda, es como un hombre sabio, una mujer sabia. Una mujer sabia que construyó su casa sobre una roca, que cuando vino las tempestades, la casa prevaleció. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea esta roca sólida en nosotros. Que cuando lleguen esos momentos difíciles, podemos recordarnos de todas tus promesas, que son sí en ti, y sí en ti, y sí en ti, y amén. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.